Personas mayores. Si toman vitamina B12 todas las mañanas, deténganse. Y miren esto antes de tomar su próxima dosis. En este momento, mientras miran esto, hay algo que está sucediendo dentro de millones de adultos mayores, en todo Estados Unidos, que no presenta absolutamente ningún dolor. Sin mareo, sin opresión en el pecho, nada que los haga dejar su café y llamar a su médico. Y sin embargo, está aumentando silenciosamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares y daños cardíacos en personas que están haciendo todo lo que creen correcto. Uno de los suplementos más confiables del mercado, la vitamina B12, está creando un peligro cuando se encuentra con el medicamento equivocado. Y esto es lo que su médico probablemente no le ha dicho. Cuando se combina B12 en dosis altas con uno de dos medicamentos comunes, se crea una molécula llamada homocisteína, que actúa como papel de lija en las paredes internas de sus arterias, multiplicando el riesgo de accidente cerebrovascular. Hoy revelaré cuáles son esos dos medicamentos que son peligrosos de combinar con la B12 después de los 60 años, y exactamente cómo pueden protegerse. Antes de comenzar, dejen un comentario y díganme desde dónde nos están viendo. Presionen el botón de suscribirse y activen las notificaciones porque comparto información de salud que salva vidas como esta todas las semanas. Ahora escriban su edad en los comentarios, en este momento solo su edad, porque lo que estoy a punto de compartir impacta de manera diferente dependiendo de cuánto tiempo hayan estado tomando estos medicamentos. Aquí hay algo que vale la pena saber antes de profundizar. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense JAMA descubrió que los adultos mayores que tomaron vitaminas B en dosis altas, incluida la B12, durante un periodo prolongado, en realidad mostraron un mayor riesgo cardiovascular bajo ciertas condiciones en comparación con aquellos que tomaban dosis más bajas. No disminuyó, aumentó. Ese hallazgo sorprendió a muchas personas en el campo médico, pero cuando se comprende el mecanismo tiene mucho sentido. Déjenme contarles sobre Dorothy. Dorothy tenía 71 años, era muy astuta y una maestra de escuela jubilada. Caminaba todas las mañanas y tomaba un puñado de suplementos todos los días con el desayuno, porque había leído que después de los 60 años, el cuerpo deja de absorber los nutrientes de la misma manera que antes. La B12 encabezaba esa lista y ella estaba orgullosa de ser proactiva. Lo que Dorothy no sabía era que había estado tomando metformina para la diabetes tipo 2 durante casi 8 años. Y durante esos 8 años nadie se había sentado con ella a explicarle qué le hace la metformina a la absorción de la B12 con el tiempo, o qué sucede cuando el cuerpo intenta compensarlo. Su hija notó que Dorothy había estado más cansada de lo habitual durante los últimos meses. No un cansancio de sueño, sino simplemente agotada de una manera que dormir no solucionaba. Dorothy se dijo a sí misma que era la edad. Cuando le hicieron los análisis de sangre, incluido su nivel de homocisteína, los resultados mostraron lo que había comenzado a convertirse en un patrón común. Su homocisteína estaba peligrosamente elevada, y sus niveles de B12 en realidad eran altos debido a la suplementación. Pero ambas cosas juntas contaban una historia de daño vascular silencioso, que se había estado acumulando durante años mientras Dorothy hacía todo lo que creía correcto. Comenten, Dorothy, si esta historia les suena familiar. Permítanme explicarles exactamente qué está sucediendo dentro del cuerpo y por qué la combinación de la B12 y estos dos medicamentos crea un problema que los chequeos médicos estándar casi nunca detectan. El primer medicamento es la metformina. Si tienen diabetes tipo 2, hay muchas posibilidades de que lo estén tomando. Es uno de los medicamentos más recetados en los Estados Unidos para controlar el azúcar en la sangre, y es genuinamente efectivo. Pero la metformina tiene un efecto secundario del que casi nunca se le informa claramente a la mayoría de los pacientes. Con el tiempo, especialmente a lo largo de los años, la metformina interfiere con algo llamado factor intrínseco en su intestino. El factor intrínseco es una proteína que produce el estómago y que actúa como un vehículo de transporte para la B12. Piénsenlo como si fuera un taxi. La B12 se sube al taxi y este la lleva a donde necesita ir en el torrente sanguíneo.
La metformina daña silenciosamente ese sistema de taxis, haciéndolo menos confiable y menos constante. Entonces, su médico ve niveles bajos de B12 y dice, tome un suplemento. Y ustedes lo hacen. Salen y compran una pastilla de B12 en dosis altas porque sienten que más es mejor. Por un tiempo sus niveles de B12 en sangre aumentan, y su médico dice que todo se ve bien. Pero esto es lo que ese nivel en la sangre no les está mostrando. No muestra lo que está sucediendo más adelante en el proceso. Porque cuando la B12 no se puede procesar y transportar adecuadamente, debido al daño en el sistema del factor intrínseco, comienza a interactuar con otra molécula en la sangre llamada homocisteína. Y es en la homocisteína donde las cosas se vuelven genuinamente peligrosas. La homocisteína es un aminoácido que su cuerpo produce de forma natural. En pequeñas cantidades es inofensivo. Su cuerpo usa vitaminas B, incluidas la B12, la B6, y el folato para convertirla en algo útil y eliminarla del torrente sanguíneo. Pero cuando ese proceso de conversión se interrumpe, porque la B12 no se absorbe o procesa adecuadamente, la homocisteína se acumula. La homocisteína elevada en la sangre hace algo muy específico y muy dañino. Actúa como papel de lija en las paredes internas de sus arterias. Presionen el botón de me gusta si esta explicación les está ayudando a comprender qué está sucediendo en sus cuerpos. Un equipo de investigación de la Escuela de Medicina de Harvard lo describió de esta manera: la homocisteína elevada no causa un bloqueo repentino como lo hace un coágulo, sino que causa una abrasión crónica. Inflama la pared arterial. La vuelve rígida, facilita la formación de placas y dificulta que el vaso sanguíneo se expanda y se contraiga como debería hacerlo una arteria sana. Piensen en sus arterias como una manguera de goma flexible. Cuando están sanas, se estiran y rebotan con cada latido del corazón. Cuando la homocisteína ha estado raspando esas paredes durante meses o años, la manguera se vuelve más como un tubo de plástico rígido. Y los tubos rígidos se agrietan, no se flexionan bajo presión, sino que se rompen. En el sistema cardiovascular, una ruptura como esa es un accidente cerebrovascular o un evento cardíaco. ¿Cuántos de ustedes han estado tomando metformina durante más de 3 años y también tomando suplementos de B12, Sean? Honestos con ustedes mismos en este momento, porque esta combinación está sucediendo en los cuerpos de las personas todos los días, y casi nadie está atando los cabos. Ahora bien, el segundo medicamento del que necesito hablarles es uno que toman aún más personas, y su interacción con la B12 es diferente a la de la metformina, pero de alguna manera incluso más impredecible. Estos son los inhibidores de la bomba de protones, comúnmente conocidos como IBP. Estos son medicamentos como el omeprazol y el pantoprazol que reducen el ácido del estómago. Se recetan para el reflujo, el daño por ácido y la protección contra las úlceras, y son extraordinariamente comunes entre las personas mayores, porque el reflujo ácido se vuelve más frecuente después de los 60 años a medida que el sistema digestivo cambia. Pero los IBP hacen algo de lo que la mayoría de las personas nunca escuchan en el mostrador de la farmacia: reducen el ácido estomacal que es necesario para liberar la B12 de los alimentos en primer lugar. Su cuerpo necesita un ambiente ácido para romper los enlaces de proteínas que retienen la B12 en los alimentos. Cuando se reduce ese ácido con un IBP, a lo largo de meses y años, la absorción de la B12 en la dieta disminuye significativamente. Un estudio publicado en los Anales de Medicina Interna, Annals of Internal Medicine, siguió a más de 25,000 pacientes en terapia a largo plazo con IBP y descubrió que después de 2 años de uso continuo, los pacientes con IBP mostraron niveles de B12 en suero considerablemente más bajos. Después de ese hallazgo, ¿qué hace la mayoría de los médicos? Recomiendan un suplemento de B12, lo cual tiene sentido a simple vista. El problema es que en ciertas personas, especialmente en adultos mayores con función renal reducida, el suplemento de B12 no se procesa ni se elimina de manera eficiente.
se acumula en la sangre, en una forma que interactúa negativamente con el ciclo de la homocisteína del que acabamos de hablar. Pero aquí está la parte que es particularmente preocupante. Algunos pacientes en terapia con IBP, a largo plazo, desarrollan algo llamado hipersecreción ácida de rebote. Esto significa que cuando dejan de tomar el medicamento, o incluso cuando el medicamento se metaboliza durante la noche, el estómago produce ácido en exceso como respuesta de compensación. Durante esa ventana de rebote, el suplemento de B12 en dosis altas se está procesando en un entorno impredecible. La absorción se vuelve errática y una absorción errática significa un manejo errático de la homocisteína. Algunos días el sistema la elimina, otros días no. ¿Cuándo fue la última vez que su médico le preguntó específicamente si estaba tomando un IBP y también B12 al mismo tiempo? Escriban nunca en los comentarios si la respuesta es nunca. Quiero ver ese número porque creo que va a ser aleccionador. Ahora aquí es donde todo lo que hemos cubierto se une. La conexión con la homocisteína es el corazón de todo este problema. La homocisteína es uno de esos valores que casi nunca aparece en un panel de sangre estándar. Su médico revisa su colesterol, su nivel de azúcar en la sangre, su tiroides, tal vez su nivel de B12 en sí, pero la homocisteína requiere una prueba separada y debe solicitarse específicamente. La clínica Cleveland ha llamado a la homocisteína elevada un factor de riesgo significativo y poco reconocido para la enfermedad cardiovascular en adultos mayores de 60 años. Sin embargo, a la mayoría de las personas mayores nunca se la han examinado en sus vidas. He aquí por qué eso importa tanto. Cuando sus niveles de homocisteína se mantienen elevados durante meses y años, suceden tres cosas dentro de su sistema cardiovascular. Primero, el revestimiento interno de sus arterias se inflama y comienza a perder su suavidad natural. Segundo, las pequeñas partículas oxidadas de colesterol, LDL, encuentran más fácil incrustarse en esas paredes inflamadas y formar placas. Tercero, las placas que se forman en un ambiente inflamado con alta homocisteína tienen más probabilidades de romperse de manera inestable, lo que significa que se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo, en lugar de quedarse en su lugar. Ese último punto es el que explica los accidentes cerebrovasculares en personas que no tienen bloqueos importantes en las imágenes médicas. La placa estaba allí, era inestable y se soltó. Los investigadores de la Clínica Mayo han descubierto que la homocisteína elevada está presente en un número desproporcionado de estos llamados accidentes cerebrovasculares inexplicables. La causa no era un misterio, simplemente nunca se ordenó la prueba correcta. Esto no tiene la intención de asustarlos sin propósito. Esto tiene la intención de darles el conocimiento que vuelve a poner el poder en sus manos. Y ahora que entienden lo que está sucediendo dentro del cuerpo, déjenme decirles lo que realmente pueden hacer al respecto. La respuesta no es dejar de tomar B12 por completo. La B12 es genuinamente esencial, especialmente después de los 60 años. Su deficiencia causa daño a los nervios, fatiga, deterioro cognitivo, y sí su propio riesgo cardiovascular. El objetivo no es tomar menos B12, el objetivo es tomar la B12 de forma más inteligente. Primero, si están tomando metformina o un IBP, lo más importante que pueden hacer ahora mismo es pedirle a su médico que evalúe su nivel de homocisteína y su nivel de B12 activa. No solo la B12 total en la sangre, sino la B12 activa, la forma que su cuerpo realmente utiliza. La B12 total puede parecer normal, mientras que la B12 activa es baja. Esta distinción es crítica y es una distinción que muchas pruebas estándar pasan por alto. Segundo, la forma de la B12 importa enormemente. La mayoría de los suplementos en los estantes de las tiendas contienen cianocobalamina. Es la forma más barata de fabricar y requiere que su cuerpo realice varios pasos de conversión antes de que pueda ser utilizada. Para los adultos mayores que toman metformina o IBP, esos pasos de conversión a menudo se ven comprometidos. La forma llamada metilcobalamina omite la mayoría de esos pasos, ya que se encuentra en un estado activo y utilizable. Una investigación publicada en el European Journal of Clinical Nutrition
descubrió que la metilcobalamina elevaba los niveles funcionales de B12 de manera más confiable en adultos mayores que la cianocobalamina en dosis equivalentes. Tercero, la dosis importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Los suplementos de B12 en dosis altas en el rango de 1000 a 5000 microgramos diarios se venden y se toman comúnmente, pero el cuerpo solo puede absorber una pequeña fracción de eso sin el factor intrínseco. El resto inunda la sangre en una forma que puede impulsar el desequilibrio de la homocisteína del que hablamos. Una dosis más específica de 250 a 500 microgramos en forma de metilcobalamina, tomada con una combinación de B6 y folato, le da al ciclo de la homocisteína todo lo que necesita para funcionar correctamente sin abrumar el sistema. Cuarto, hablen específicamente con su médico sobre su lista de medicamentos en relación con sus suplementos. Lleven esto a su próxima cita como un punto específico de la agenda, no como una pregunta pasajera, sino como el tema principal. Digan, quiero discutir mi suplementación con B12 en relación con los medicamentos que estoy tomando. Esa simple conversación podría cambiar la trayectoria de su salud cardiovascular. Déjenme contarles sobre Beverly porque su historia es la que quiero que lleven con ustedes. Beverly tenía 74 años, había estado tomando un IBP durante 14 años y se había estado suplementando con B12 durante los últimos 5 de esos años. Su hija había visto un video sobre la homocisteína y la salud del corazón y arrastró a su madre al médico con un artículo impreso. Beverly se mostraba escéptica. Se sentía bien, su presión arterial estaba controlada y paseaba a sus perros todos los días. Su prueba de homocisteína arrojó un resultado de 31 micromoles por litro. El rango seguro es inferior a 15. Con 31 tenía más del doble del nivel asociado con un riesgo de accidente cerebrovascular significativamente elevado. Y sin embargo no tenía síntomas ni advertencias, ni idea, solo un número en una página que explicaba exactamente por qué sus arterias estaban trabajando más de lo que deberían. La forma del suplemento se cambió a metilcobalamina. Se agregó un suplemento en dosis bajas de B6 y folato para apoyar la vía de conversión de la homocisteína. Se ajustó el horario de la B12, alejándola de la dosis del IBPE, para maximizar la absorción, y se programó una prueba de seguimiento de homocisteína para 90 días después. Cuando Beverly regresó 3 meses después, su homocisteína había bajado a 17. Aún no era perfecto, pero se movía exactamente en la dirección correcta. Me dijo que no se había dado cuenta de lo cansada que se había sentido, hasta que empezó a sentirse con más energía. Si han estado haciendo esto durante años, no es demasiado tarde. El cuerpo tiene una notable capacidad para recuperarse y reequilibrarse cuando se le da lo que realmente necesita. La inflamación vascular que causa la homocisteína no es permanente cuando se detecta antes de un evento mayor. Beverly lo demostró en 90 días. Aquí está su plan de acción claro. 1. Primero revisen sus medicamentos. ¿Están tomando metformina para la diabetes o un IBP, como el omeprazol para el reflujo ácido 2? Segundo, revisen su suplemento de B12. ¿En qué forma está? Si dice cianocobalamina, necesitan cambiar a metilcobalamina. 3. Tercero, revisen su dosis. Si están tomando más de 1000 microgramos diarios, es probable que se estén excediendo. 4. Cuarto, programen una prueba de homocisteína. Llamen a su médico mañana y soliciten específicamente una prueba del nivel de homocisteína junto con la B12 activa. 5. Quinto, agreguen soporte de B6 y folato. Estos trabajan sinérgicamente con la B12 para procesar la homocisteína adecuadamente. Lo que han aprendido hoy es esto: la metformina y la B12 crean una interacción peligrosa a través de la vía del factor intrínseco, que conduce a niveles elevados de homocisteína y daño arterial con el tiempo. Los inhibidores de la bomba de protones reducen el ambiente ácido necesario para la absorción de la B12 y crean un entorno de procesamiento errático que altera el ciclo de la homocisteína. La homocisteína casi nunca se analiza en un panel estándar, y los niveles elevados en personas mayores
Son una causa significativa y poco reconocida de accidentes cerebrovasculares y eventos cardiovasculares. La solución no es suspender la B12, sino cambiar a la metilcobalamina en una dosis más inteligente con el apoyo de B6 y folato. Comenten a continuación y díganme si están tomando metformina o un IBP y tomando B12. Quiero ver a cuántos de ustedes se les aplica esto. Y si este video les ayudó a comprender un peligro que no sabían que existía, compártanlo con alguien mayor de 60 años que esté tomando estos medicamentos. Su acción de compartir podría literalmente salvar a alguien de un accidente cerebrovascular. No olviden darle me gusta y suscribirse para obtener más información de salud basada en evidencia que su médico simplemente no tiene tiempo de contarles en una cita de 15 minutos. Esto no es un consejo médico. Siempre consulten con su proveedor de atención médica antes de realizar cambios en su rutina de suplementos, especialmente si están tomando medicamentos. Gracias por confiarme su educación en salud hoy. Ahora saben algo que a la mayoría de las personas nunca se les ha dicho, y ese conocimiento también pertenece a las personas que aman. Cuiden su corazón y los veré en el próximo